Bueno, ahora sí, ya primeros pasos dentro del Mineirao. ¡Qué auténtica locura! Bueno, que se pelean entre los jugadores. ¡Oh, ahí va la falta! A todos aquí en este nuevo episodio de Conociendo Estadios y Equipos de Fútbol por todo Brasil, y es que en el día de hoy me complace presentaros desde el estado de Minas Gerais, la ciudad de Belo Horizonte, a un equipo que es conocido como la Bestia Negra. Tiene 2 Copas Libertadores a sus espaldas y ha sido dirigido como presidente por el mítico Ronaldo Nazário. Sí, señoras y señores, si ya lo habéis adivinado, hoy vamos a hablar del Sporting Club Cruzeiro. ¡Acabó! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997. Passa a festa. Y qué mejor manera de seguir hablando de este bonito club que empezó justamente donde me veis, en esta grada, de la mano del estadio Juscelino Kubitschek de Oliveira. Y es que antiguamente mucha gente no lo sabe, pero el Sporting Club Cruzeiro, como lo conocemos, era apodado el Palestra Italia, e incluso sus colores no eran el azul y blanco, sino el rojo, blanco y verde, haciendo honor a la bandera de Italia. Si estáis preguntando a qué se debe de que cambiaron estos colores, fue a raíz de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a flor de piel y el estado de Minas Gerais, en concreto, más bien dicho, el país entero de Brasil, prohibió tener los colores de los países del eje, y por eso el Cruzeiro se vio obligado a cambiar lo suyo. Y lo que algún día fue y conocimos como las gradas del Cruzeiro, donde se celebraban títulos, se festejaba, se cantaba goles, hoy solo nos queda celebrarlos en otro lugar muy apartado de aquí, el Estadio Mineirao. En él han jugado muchos de los ídolos del fútbol brasileño que conocemos hoy en día. Tostão, campeón del mundo en 1970, Dirceu Lopes, uno de los mayores ídolos del club, o el mítico Ronaldo Nazário, quien comenzó allí su carrera profesional. O Fenómeno, como era reconocido por todo el mundo, era tan aficionado de este club que lo decidió comprar y ponerse como presidente al frente de él. Pero desafortunadamente no salió muy bien. Este último, y tras el fracaso deportivo que tuvo en sus años de dirección, hizo que se lo entregara a un viejo amigo que sabía que podía dar lo mejor de él, Pedrinho. Con la nueva directiva, el Cruzeiro encarriló su trayectoria deportiva y volvió a competir por ser uno de los grandes equipos de Brasil. 2 Copas Libertadores, 4 campeonatos brasileños, 6 Copas de Brasil y más de 35 títulos del Campeonato Mineiro hicieron posicionarse al Cruzeiro como uno de los mejores del estado. Pero oye, ahora que estáis viendo aquí con mi amigo el Zorro, que es así como está apodado este club, vamos a conocer una cosa que no es menos importante, que es su mayor rivalidad. Unos visten de azul, otros visten de blanco y negro. Os estoy hablando de la rivalidad entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. Así que vamos a conocer cómo es un clásico de verdad, de estos que echan fuego. Vámonos. Ya estaríamos por aquí, como ya es de costumbre, y es que hoy vamos un poquito apurados, vamos con un poquito de prisa porque se nos ha echado el tiempo encima y estamos a escasa media hora de que comience el partido. Tenemos una camiseta que nos la hemos pillado, oye, chulísima, es de las más caras que me han salido, han sido un total de unos 100 reales, que son cosas de 18 euros, algo así, pero es que me parece muy top, me ha dicho que era de primera línea. Yo la verdad he visto muchas camisetas y de calidad buena, por lo menos era. Y es que os voy a poner en contexto rápidamente del partido que tenemos hoy, que es básicamente la final de la Copa Mineira, es decir, del campeonato estadual de Minas Gerais. Aquí un clásico tan mítico como es el Atlético Mineiro, conocido para ellos como el Galo,
contra el Cruzeiro. Si a lo mejor veis que en las calles no se nota tanto ambiente, no se escucha tanta música, esto es debido a que hoy van a estar en el estadio las dos aficiones. Es decir, van a compartir el estadio y han reservado la mitad de uno para la afición del Cruzeiro y la otra mitad para la afición del Atlético Mineiro. Eso básicamente lo que hace es que el partido sea de un máximo nivel, pero también en el ámbito de afición, y hay que tener un cuidado extremo, por lo que ya podemos estar viendo que esta es la parte dedicada al Cruzeiro, pero para que os hagáis incluso la idea de lo peligroso que puede ser, han recomendado, han pasado muchos folletos de cómo y por qué calles tienes que salir y entrar, porque hay una calle reservada exclusivamente para el Cruzeiro y hay otra exclusivamente para el Galo. Pero bueno, no me enrollo más, os voy a mostrar cómo está siendo por aquí la previa. Como siempre, sus carros, esto que es una marea totalmente llena de azul, que ahora nos vamos a acercar rápidamente. Y al fondo ya podéis ver el estadio Mineirao. Es un estadio que en realidad pertenece a la prefectura de aquí, del gobierno de Belo Horizonte, pero que el equipo más importante que juega en él, porque recordemos que lo alquila, es el Cruzeiro. Y de hecho aquí ha sido el lugar donde ha escrito gran parte de la historia. Aquí vemos ya cómo empiezan también los banderazos. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí la mayoría de la torcida organizada siempre se suele dividir en que va de blanco mayoritariamente. Yo como siempre voy de azul porque, ¿qué quieres que te diga? Esta camiseta era muchísimo más bonita, a mí me gustaba mucho. Y ahora tenemos que buscar el ingreso a la puerta C. Así que como vamos mal de tiempo, voy a hacer aquí un corte rápido. Y es que realmente no hay tampoco mucha previa, porque la gente ya está dentro y tampoco se permite estar en la calle grandes aglomeraciones, porque también hay muchos lugares que están cortados, como ya os había comentado. Bueno, ahora sí, ya primeros pasos dentro del Mineirao. Estamos ya en lo que viene siendo la zona de acceso. Todavía no hemos conseguido entrar, pero ¿ves lo que es esto? Es una zona totalmente preparada. Y me flipa lo grande que es el estadio. El estadio, o sea, puede tener en torno a unas 62.000 personas, he visto. Y es que no es para menos, o sea, es inmenso. Como podéis ya estar viendo, inferior amarillo, sector C, esta es nuestra parte. Y vais a ver ya la de gente que está a las afueras esperando, y como ya está todo decorado también con cosas del Cruzeiro. Y ahora sí, acceso superado. Y es que mirar esto lo que es, sí que me está ya imponiendo. O sea, la gente te espera en los balcones. Es una barbaridad todo esto. Hay un montón de personas. Yo no sé si hoy van a conseguir llenar todo el estadio, porque son 62.000. Y esta vez nosotros vamos a estar en la zona un poco más arriba. O sea que vamos a ver mejor el espectáculo, los tifos y los mosaicos. Si no me creíais con lo que os he dicho antes del ambiente, o sea, mirad lo que es entrar aquí. Va a ser la primera impresión del Mineirao, por favor, en directo. Y es que ni se cabe. O sea, mirad esto. Un ambiente. ¡Qué barbaridad! O sea, mirad esto. ¡Qué auténtica barbaridad! Vamos a intentar buscar sitios y ahora os comento. Esto empezáis y es una locura, porque encima, mirad, han repartido un montón como de mosaicos con el escudo del club. Ya hemos intentado encontrar un sitio más o menos improvisado. Mosaico. Y de verlo rodeado es que de verdad no he encontrado sitio. Tengo un nota colgado aquí para que él no se caiga. Hay que mirar todo lo que es. Se quejan porque grabo al otro. Que tengo que ir por el ambiente. Espectacular ambiente del Cruzeiro. É mosaico de cria, desgraça! Você falaria pra um do que você falaria pra um do Atlético? Me tienen ya fichado porque no. Cara, é a puta que pariu, é a desgraça! Me tienen ya fichado porque no quieren que graba la afición rival. Hay que estar atento porque va a venir ahora un mosaico del Cruzeiro que dicen que va a ser un espectáculo, pero qué auténtico ambiente. Nada, es que hemos tenido que echar la escalera porque no hay sitio posible
consigue ver son algunos mosaicos de cómo va a ser la lucha por el título. Pero como vemos, aquí también se divide la cuestión organizada entre una que se llama Motoseiros y otra que se llama la General Celeste. Unas breves palabras de cariño siempre hacia las aficiones. Y ahora viene Mosaico. Ahora sí que sí. Dale, dale, dale. Calero, 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 calero. Hasta tapado aquí la gente se monta ya su fiesta. Ahora sí, se recoge el tifo ya por fin. Y esto sí que para comienzo. Mirad todavía cómo sigue el estadio lleno de humo que no se ve nada. Lo que hacen aquí en general en Brasil con los juegos que tienen aquí es espectacular. Y como incluso ya estaréis viendo aquí la marca que se hace con las manos es la cruz. Esto es muy importante porque aquí hay gente que puede pelear si se confunde y hace otro símbolo. Y los jugadores que se ponen hasta dar toque porque no se puede ver. No me quiero imaginar cómo metan un gol. Esto como se va a venir abajo. Y la verdad que es chulo que han hecho hasta una cuenta atrás y eso justo rompía hasta con la música. O sea, todo. ¡Ay, bola! ¡Para, para! Primera llegada del Cruzeiro. ¡Barbaridad! Y no os sorprendáis porque este partido va a ser así. Los partidos aquí de clásicos son así. Creo que ha sido el equipo que en los primeros 10 minutos ha visto más que Chinkinsul. Y ojo ahora esta música porque la gente se está poniendo la patada. Primera jugada del partido ya se empiezan a tantear los rivales y es que Cruzeiro ha salido muy fuerte y ahora el Galo está poco a poco recuperando territorio con una jugada avanzada por banda, pero de momento todo muy igualado. Veo un fanatismo descontrolado. Aquí yo no sabía que en Belo Horizonte se vivía tanto el fútbol. Ahora mucha pérdida de tiempo, jugadores lesionados. Está más o menos el partido todavía a vérselo venir, pero poco a poco espero que vayan animándose las ocasiones. Y ahora le han quitado un balón a Hull y escuchar cómo se ha vuelto loca la granja. Una cosa que me está encantando ver es ver los diferentes complementos con el escudo del Crucero, porque es que mirar cómo quedan las estrellas, pero se la he visto también a un niño con un gorro, una gorra que se ha puesto y es que queda con el celeste, es como las estrellas en el firmamento. Cantaré deciros que el partido está siendo tremendo, pero lo que es el partido, si no es por la hinchada. ¡Penalti! Y ojo cómo está hecho por las aficiones porque se ha animado primero la afición del Galo y ahora la afición del Crucero. ¡Ay, Dios mío! Otra contra del Crucero que no acaba nada, pero bueno, yo creo que esto va a acabar así con la primera parte, ya faltan escasos 3 minutos. Fin de la primera parte, 0-0, lo que es el partido tranquilito, pero la torcida, bueno, había un momento en el que había también un hombre gritando a mansalva, estaba sin camiseta, sintiéndolo, súper fan de él, cómo se sienten aquí también los colores. Ahora que estamos más tranquilos en el descanso y todo, voy a explicar también un poco de la historia de este estadio y es que el Mineirão podría decirse que es el estadio más mítico de aquí de Belo Horizonte, es el que tiene más historia y de hecho hay una curiosidad que pasa también con el Maracaná, que son de esos estadios que como se considera que es algo más que un estadio, incluso llegando a ser un monumento, su fachada, que la habéis visto antes cuando lo he mostrado, que es gris, no se puede tocar aún siendo de cemento porque quieren que se conserve su estructura original y no puede sufrir ninguna reforma como otros estadios. Ahora sí, el partido va a dar comienzo, comienza ya la segunda parte, comienza los segundos 45 minutos y es que vaya locura y vaya contraste de aficiones, uno con la pancarta de solo hay un equipo grande en la ciudad
demuestra de que ellos han estado presionando el suyo y han sacado su mosaico de la torcida organizada de racha, que normalmente siempre lleva los colores verde, rojo, amarillo. Pero vemos como el equipo tiene algo más el balón, se le ve por lo menos con más ganas que en la primera parte. Yo algo inesperado totalmente, que simplemente con un 0-0 la afición del Crucero está empezando a dar los flashes, pues diciéndole adiós, adiós a su rival. ¡Qué auténtico ha pasado! Con un 0-0 el Cruzeiro se está poniendo el centro de los flashes. ¡Mirad lo que es esto!
Juve cómo levantan la copa, porque el resto ya es historia. Ahora sí, le procede a entrar la copa y la levanta. Ahora sí, el Cruzeiro se proclama campeón de la Copa Estadual, venciendo 1-0 al Atlético Mineiro. O sea, qué locura. Se proclama campeón. Vemos confeti, fuegos artificiales. Y ahora sí, vamos a ponernos en un lugar que se pueda escuchar, que se esté más tranquilo. Nos hacemos el resumen como siempre y nuestra despedida. Ahora sí, ya un poco más tranquilo, ha pasado toda la moribunda, están aquí todavía recogiendo todos los mosaicos y tifos, no sabéis la cantidad de tifos que tenía. Y es que como veis estoy un poco malo, tengo que decir que en este juego, no sé si se me ha notado en la nariz o en algo, pero estaba medio resfriado y no lo he podido vivir al 100%, pero aún así hay siempre una cosa que pasa en los clásicos que me sorprende: las peleas. Es algo de lo que nunca está suelto los clásicos. O sea, ¿por qué cada vez que os veis de la misma ciudad con diferentes camisetas os tenéis tantas ganas? Hostia, hostia. Y yo que iba por un walk, espérate, el walk, que no he pagado ya. Ahí está, todo lo que no se ve. Pues sí, el WoW yo ya lo he pagado, o sea, no me iba a ir sin el WoW. Qué loco. Gal lacrimógeno. Lo que me está saliendo este... Puta hostia. Pues bueno, ahora sí, después de toda la movida que aún me sigue picando un poco la garganta del gas, os vamos a despedir y como si no, con un feijão tropero que es muy característico aquí en Belo Horizonte, que es como una especie de fariña con garbanzo, torreno, otras cosas, y lleva un poco de huevo, por cierto. Y nada, os digo lo mismo de siempre: si os queréis unir a esta gran familia futbolera que estamos armando poco a poco, que estamos conociendo Brasil, sus costumbres de la mano del fútbol, yo os lo agradecería, pero lo importante, como siempre digo, es que os lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado, digáis, mira ese cómo va, ese va entero disfrazado, hayáis dicho, bueno, me siento representado por este partido y por mi equipo. Bueno, como siempre digo, vai Cruzeiro, y ahora sí, valeu, valeu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.